No, hoy vamos a ver gravitación. Es un tema que si les toman gravitación se tienen que sacar un 15 directamente. O sea, es el tema más para sacarse un 20 de todo lo que te pueden tomar. Así que posta es clave. Entonces, o sea, lo más importante de gravitación son después las tres leyes de Kepler, que es generalmente lo que te toman, pero también hay un par de cositas antes, que es lo que vamos a arrancar. Entonces, lo primero de todo es, la ley de Newton gravitacional. Imagínense que tenemos dos masas, tenemos masa 1 y masa 2, y queremos ver qué fuerza actúa sobre la masa 1 producto de la atracción, ¿no? Entonces, si vamos a analizar la masa 1, vamos a poner el sistema de referencia en la masa 2. Entonces, siempre ponemos el sistema de referencia en la otra masa. Entonces, vamos a poner el sistema de referencia acá. El sistema de referencia va a ser un sistema de referencia, vamos a ponerle un sistema de referencia radial, que va a ser saliente de la masa, de la otra masa, no la que estoy analizando. Entonces, vamos a ver qué fuerza actúa sobre la masa 1. Entonces, siempre va a ser una fuerza que va a ser en contra de la dirección radial. Entonces, va a ser una fuerza acá, que es la fuerza gravitacional. Entonces, siempre si estudio la masa 1, pongo el sistema de referencia en la masa 2. Entonces, la ley de Newton gravitacional dice que esta fuerza G es un vector que va a ser menos. El menos es porque yo pongo el sistema de referencia así y siempre va para el radio decreciente. Entonces, va a ser menos G, que es una constante universal, y arriba va el producto de las masas. O sea, es lo mismo que es muy parecida a la ley de Coulomb. Entonces, muchas cosas va a ser muy parecida a la ley de Coulomb porque tiene la misma forma. Y dividido la distancia entre la masa 1 y la masa 2 al cuadrado. Y como es un vector, le voy a poner el versor R. Entonces, el versor R y le pongo el menos. ¿Por qué? Porque va en la otra dirección. Entonces, esta sería la ley, dejarlo ahí. La ley gravitacional de Newton. Entonces, que la fuerza es proporcional al producto de las masas e inversa a la distancia al cuadrado. Y siempre va a tener la dirección. Sí. No, pues, bueno, no, o sea, así como lo vimos nosotros con Lisiaro, fíjate que tenés que ver qué parte es vector, qué parte es. Porque después ahí puede ser que haya otra versión. Como también en física hay otras versiones para la ley de Coulomb. Pero con decirle una que está bien no te puede decir nada. Abajo está la distancia al cuadrado. Esto no hay ningún vector ni nada. Es la distancia entre las dos partículas al cuadrado. Si querés la distancia al cuadrado, pues la podrías poner, otra forma es poner el módulo entre el R1 y el R2 al cuadrado, pero el tema es que yo acá si pongo el sistema de referencia, yo el sistema de referencia lo pongo en la otra masa, entonces el R2 en realidad es 0, entonces es la norma de R al cuadrado, entonces es mejor ponerlo para mí como la distancia al cuadrado. Si está bien no te va a decir nada, está perfecto. Es más, así como nosotros lo vimos. Sí, ya sé la que. Bueno, la podemos agregar, si podemos agregarla si querés. Esto está bien, o sea, si dicen esta, así como la vi yo, está bien. La otra versión, que es lo mismo, es voy a poner G por M1. Fíjate que acá yo le di el vector, se lo di con un versor unitario. Entonces acá no le cambié el módulo. Entonces si yo al vector se lo doy como y voy a poner mi sistema de referencia, como lo dijo Alejo, seguramente es con su sistema de referencia genérico. Entonces acá sí, a mí el izquierdo en el final me dijo que ponga el sistema de referencia afuera. ¿Genérico te dijo? Claro, como que perfecto, afuera de las dos masas. Listo, entonces entonces vamos a distinguirlo. Entonces, esto de acá es para sistema de referencia en la masa 2. Es una forma perfectamente válida. Y después otra opción es tener un sistema de referencia acá. Sistema de referencia XY afuera. Entonces esto sería un sistema de referencia genérico. Entonces yo le voy a dar el vector arriba, que se lo doy con módulo, no le pongo versor, le pongo los módulos arriba. Entonces como arriba le puse un módulo del vector,
abajo me va a quedar un módulo al cubo. Entonces, sería esto acá. Entonces voy a poner el módulo de la norma del R menos el R0 al cubo. Entonces sí, le pueden decir las dos. Esto es para un sistema de referencia genérico y este es para un sistema de referencia en la masa 2. Los dos expresan lo mismo. Entonces acá aparece el cubo porque arriba le doy la característica del vector con un vector que no tiene norma 1. En el acá, como es un versor unitario, abajo le pongo el cuadrado. Lo que tiene mejor la primera que la segunda es que en la primera se ve más directo, que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Acá te puede hacer confundir que es proporcional a la distancia al cubo, inversamente proporcional a la distancia al cubo, cuando en realidad un cubo se te cancela con la norma de arriba. Pero bueno, está bueno saberse las dos igual, sí. Este es genérico y esta es, si pongo un sistema de referencia, la masa 2. Entonces, bueno, si usamos lo que ya sabíamos antes, que la fuerza gravitacional es igual a la masa por la aceleración gravitacional, entonces si dividimos a cada una, o sea, si queremos encontrar cuál es la aceleración gravitacional, voy a lápiz forma. Entonces divido a cada una por la masa y voy a tener las dos expresiones para la aceleración. En este caso, como estoy analizando la masa 1, esta va a ser la masa 1 por la aceleración. Entonces, en la aceleración me va a quedar la masa 2, porque se me simplifica la masa 1. Se va a hacer menos g por la masa 2 por el versor r sobre la distancia 1, 2 al cuadrado. O de la otra forma, va a ser igual a menos g por la masa 2 por el r menos el r0. Y abajo me queda la norma de R menos R0 al cubo. Entonces ya son las dos formas de expresar la aceleración, siempre con el menos adelante. Si ponen el... Perfecto. El menos es porque, claro, porque va hacia la otra masa. Entonces siempre, en este caso se ve más claro porque pongo mi sistema de referencia acá. Entonces siempre va hacia el decreciente en el sistema de referencia. Y en este caso lo mismo, o sea, va hacia el X0 y 0, o sea, va hacia el R0. Entonces, si este es el R0... No, o sea, si este es el R0 y este es mi R, está la posición ahí, entonces el vector que yo me formo como R menos R0, ¿quién sería R menos R0? ¿Sería este de acá o no? R menos R0 sería esto. Esto sería R menos R0. Entonces, siempre va a ir en la dirección contraria al R menos R0. Entonces, siempre va a ir en la dirección contraria. Eso es el menos. Entonces, si quieren, lo voy a poner más prolijo esta parte, así se ve mejor. No, vamos a hacer así. Voy a ponerles... acá les voy a poner sistema de referencia en M2. Y acá vamos a hacer otro dibujito, así les queda sistema de referencia genérico. Entonces, sistema de referencia genérico, yo voy a tener una masa 1 acá, una masa 2 acá, un sistema de referencia, vamos a ponerlo acá, un XY, XY Z eventualmente también, así es más genérico todavía. Entonces, el R0 sería este de acá, sería el vector R0. Este de acá sería el vector R. Y el R menos R0 sería esto más el inverso, o sea, sería desde acá hasta acá. Este sería en otro lado. Es el R menos el R0. Entonces siempre va a ser en la dirección opuesta a donde apunta el vector R menos R0. Esto sería en genérico. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando estoy cerca de la superficie de la Tierra. ¿Qué pasa con esa aceleración que acabamos de encontrar? Entonces, para primero acá les nombré la constante G, pero no les puse cuánto valía. La constante G, a ver dónde lo puedo poner. Lo voy a agregar acá. La constante G vale 6,7 por 10 a la menos 11
y tiene unidades de newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces vamos a ver qué pasa cuando estamos cerca de la superficie terrestre. Entonces tenemos como datos el radio de la Tierra y la masa de la Tierra. Entonces, si estamos cerca de la Tierra, vamos a decir que imagínate que hasta acá es el radio de la Tierra. Entonces, desde el centro hasta la superficie de la Tierra, esto sería el radio de la Tierra. Y a partir de ahí sería la altura. Entonces, vamos a poner como suposición que la altura es mucho más chica en comparación con el radio de la Tierra. Entonces, esa va a ser la suposición que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la aceleración? La aceleración nos va a quedar, voy a usar la primera expresión, nos va a quedar G por M2. Uso la primera expresión porque voy a poner el sistema de referencia en el centro de la Tierra. Entonces, G por M2 por el versor R, y abajo va la distancia entre el centro de la Tierra y mi partícula. ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia va a ser el radio de la Tierra, que ya lo conozco, más esa distancia h. Entonces, esto lo voy a elevar al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Si el h es mucho más chico que el radio de la Tierra, o sea, fíjense que el radio de la Tierra es 6,3 por 10 a las 6 metros, 6,3 millones de metros, si no hice mal la transformación. Y la altura puede ser, no sé, 10 metros, 15 metros, es recontra despreciable en comparación al radio de la Tierra. Entonces yo voy a decir que esto es aproximadamente lo mismo que poner menos g por la masa 2, arriba todo lo mismo, y abajo me puedo olvidar del h, va a ser casi que lo mismo, va a ser rt al cuadrado. Entonces acá, a partir de acá ya nos podemos dar cuenta de que acá es todo constante. G es constante, M2 es constante, el radio de la Tierra es constante. Entonces ya al asumir que el h es despreciable, nos queda una aceleración constante. Entonces, si hacemos voy a ponerlo acá, sería la masa de la Tierra. Fíjate que en la aceleración siempre se simplifica la propia masa. Voy a ponerlo como M mayúsculo, como lo puse acá. Entonces el M2 sería la masa de la Tierra. Si fuese la masa de la partícula, ahí dependería, o sea, cada partícula tendría su propia aceleración. Y yo quiero encontrar la aceleración de la gravedad, que es la misma para cualquier masa. Entonces esto va a ser igual, si hago esta aproximación, va a ser menos G, que es menos 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, que lo voy a poner acá. Después multiplico por la masa de la Tierra, que es 6 por 10 a la 24 kilogramos, y abajo me queda, vamos a hacer así, y abajo me queda el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces nos queda el 6,3 por 10 a la 6 al cuadrado por los metros cuadrados. Entonces, acá se me va metro cuadrado, con metro cuadrado se me va, kilogramos se me va, newtons es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Con el kilogramos me queda metros sobre segundo al cuadrado, entonces en unidades me queda metros sobre segundo al cuadrado. El versor sigue siendo R. Y esto, claro, esto va a ser aproximadamente, con todas las aproximaciones, va a ser aproximadamente menos 10. Entonces, así llegas a que, haciendo la aproximación, la aceleración de la gravedad es más o menos 10. Obviamente, va a depender, porque tampoco el radio de la Tierra no es constante, porque la Tierra no es exactamente esférica, pero esto más o menos te da una idea que cerca del centro de la Tierra la aceleración debe estar cercana a 10. Después, a ver, un par de definiciones. Por ejemplo, el peso de un cuerpo A respecto a otro B es la fuerza gravitacional que el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A. Entonces, yo quiero ver cuál es el peso de A respecto a otro B. Entonces, esto va a ser... Esto va a ser... Es la fuerza gravitacional que ejerce B sobre A. Entonces, si yo quiero saber cuál es mi peso con respecto a la Tierra,
bueno, va a ser la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre mí. Entonces, la fuerza sobre mí va a ser una fuerza de mg. Ese sería mi peso. Entonces, esto es el peso de un cuerpo con respecto a otro. Y después el peso de forma genérica, o sea, no de un cuerpo con respecto a otro, y sería, es la fuerza gravitacional total ejercida sobre un cuerpo. O sea, si sumo todos los cuerpos del universo, todas las atracciones que yo siento por otros cuerpos, bueno, la suma de todas esas atracciones va a ser mi peso. Entonces sería, entonces, la fuerza gravitacional ejercida sobre un cuerpo por todos los demás cuerpos del universo. Entonces, ejercida sobre un cuerpo por todos los demás cuerpos del universo. Entonces, cuando estás en la Tierra, por ejemplo, en realidad no va a ser lo mismo tu peso con respecto a la Tierra que tu peso con respecto a todos los demás cuerpos del universo. Pero como están todos los demás cuerpos grandes que tienen mucha masa, están tan lejos, es como que el peso de mi peso con respecto a la Tierra es casi lo mismo que mi peso. ¿Por qué? Porque no hay otras masas grandes cerca. A medida que yo me aleje de la Tierra y esté, no sé, en la distancia entre la Tierra y el Sol, bueno, ahí capaz mi peso va por un lado del Sol, me va a hacer una fuerza de atracción, y por otro lado de la Tierra. Bueno, ahí sí puede variar el peso de mi cuerpo con respecto a la Tierra, va a ser distinto a mi peso, porque mi peso también voy a sentir una atracción del Sol. Si solo estamos en la Tierra, y también, por ejemplo, mi peso va, o sea, si que yo tenga una pelota de fútbol al lado, no sé, una virome, también va a afectar mi peso, porque la virome también hace una fuerza de atracción hacia mí. Pero comparado a la fuerza que hace la Tierra, que tiene una masa millones de veces más grande, mi peso es aproximadamente el que me hace la Tierra y nada más. O sea, se puede despreciar acá. Casi, qué raro esto que pasó ahora. Bueno, entonces fíjense que hasta lo que habíamos visto antes, el peso era constante. Entonces nosotros, ¿qué es lo que habíamos hecho? Lo habíamos integrado y habíamos encontrado una función potencial que era la energía potencial gravitacional, que era mg por h. Pero eso lo habíamos hecho con una fuerza-peso constante. Ahora tenemos que nuestra fuerza-peso es distinta, ahora va a ser variable. Entonces lo que vamos a ver es si podemos encontrar, calculando el trabajo que ejerce la fuerza-peso, si podemos encontrar una función potencial también, como lo hicimos antes, para el caso en que la fuerza gravitacional no sea variable. Entonces, vamos a calcular cuánto es el trabajo, o sea, el trabajo gravitacional. Entonces vamos a integrar entre un R1 y un R2. Vamos a integrar el producto escalar, siempre el trabajo es un producto escalar, entre la fuerza G multiplicada por un DL. Entonces, habíamos visto cuando definimos la fuerza G que le poníamos un menos adelante, porque el vector de R o DL, lo que lo quieras llamar, siempre está en la dirección opuesta. Entonces acá le voy a poner un menos adelante. Entonces esto va a ser la integral entre R1 y R2. Como están las dos en la misma dirección, voy a trabajar directamente con escalares. Entonces le voy a poner R1 y R2, porque son dos vectores. Por un lado tenemos el de R y por otro lado la fuerza. Entonces, como están en la misma dirección, puedo trabajar como el producto de escalares. Me hago un escalar, hago el producto de los módulos por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es 180, entonces le pongo un menos adelante y trabajo todo con escalares. Entonces, la fuerza gravitacional es menos la constante G por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia entre las dos masas al cuadrado, y en vez de dl se me transforma en dr, y voy a hacer la integral esa, ¿no? Entonces esto va a ser igual a el g, la m, la masa son constantes, entonces las puedo sacar afuera, entonces me va a quedar g por m1 por m2, y la integral de menos 1 sobre r cuadrado es 1 sobre r. Entonces es 1 sobre r integrado entre un r1 y un r2. Entonces esto nos va a quedar
voy a ponerle un menos afuera y le voy a poner, o sea, si hacemos la distributiva de los menos se va. Entonces va a ser G por M1 por M2 por 1 sobre R2 menos G por M1 por M2 por 1 sobre R1. Entonces le pongo un menos y un menos, o sea, acá el menos por el menos me da el más, ¿no? Entonces sería G por M1 por M2 sobre R2. Entonces acá me queda G por M1 por M2. O sea, le pongo menos afuera para que ahora lo pueda ver a esto como un menos delta U. Como habíamos visto para las otras fuerzas conservativas, siempre calculábamos el trabajo, decíamos, bueno, el trabajo es menos delta U. Si es una fuerza conservativa, el trabajo es menos delta U. Entonces por eso le pongo el menos adelante, que si le hago la distributiva me queda más y menos. Entonces yo voy a decir que esto va a ser igual a un menos delta U. Entonces yo lo que voy a llamar, si esto es un menos delta U, entonces esto tiene que ser un U final menos un U inicial, para que esto sea un menos delta U. Entonces el menos lo dejo afuera, esto tiene que ser U final menos U inicial. Entonces U final tiene que ser menos G por M1 por M2 sobre R2, y el U inicial tiene que ser menos, así con este menos se me transforma al más. Entonces acá voy a encontrar que el U final es igual a menos G por M1 por M2 sobre R2, que el U inicial es menos G por M1 por M2 sobre R1. Lo voy a poner. He puesto un 1 acá. Entonces acá cuando haces la integral te das cuenta que puedes expresar el trabajo que realizó la fuerza G, la puedes expresar como una diferencia entre algo que tiene información del estado final, que sería el R2, menos el estado inicial. Entonces solo depende del R2 y el R1. Entonces claramente va a ser una fuerza conservativa. Si R2 fuera igual a R1, por ejemplo, no sé, doy 10.000 vueltas y vuelvo al mismo R, esta me queda 0. Entonces solo me va a importar el estado final y el estado inicial. Si tengo una integral cerrada, o sea, si R2 igual a R1 me da 0, entonces tiene todas las características de una fuerza conservativa. Entonces esto sería el U final, esto sería el U inicial, y en general me va a quedar que el UG va a ser igual a menos, le pongo el menos, ahora vamos a hablar de ese menos, menos G por la masa 1 por la masa 2 sobre el R. Entonces, esta sería la energía potencial gravitacional, el UG, de una partícula en un R determinado. Fíjense que acá, por cómo nos queda, estamos definiendo que si R es infinito, la energía potencial es 0. Entonces, en el caso de cuando veíamos la fuerza peso, nosotros podíamos definir el 0 donde quisiéramos. Bueno, el 0 para mí está acá y me importa solo el delta. Acá automáticamente no nos queda otra que definir podríamos definir otro 0, no sé, podemos sumarle algo, restarle algo y hacerle el 0. Pero lo más cómodo es dejarlo así como está y decir, bueno, cuando R es infinito, el UG vale 0. Entonces, no voy a definir el 0 yo, sino que pongo que el 0 será el infinito. Es lo mismo que hacemos en física con la función potencial, que tiene toda la misma forma. Entonces, definimos, bueno, el potencial 0 en el infinito, y entonces siempre el potencial va a ser negativo. Si yo me voy cada vez más lejos, y bueno, voy aumentando mi potencial hasta llegar a 0. 0 sería lo más alto. Y cualquier cosa que no sea 0 va a ser algo más negativo. Entonces, siempre va a estar definida como negativa si definimos el 0 en el infinito. Es lo mismo que hacemos con la función potencial en física. Entonces, vamos a graficar acá, por un lado, la función potencial y por otro lado, la fuerza gravitacional. Y vamos a compararlas. Lo verde sería la UG. Entonces, esto sería UG, que es igual a menos G. Si quieren, pueden poner la masa por la masa de la Tierra, en este caso, M grande, sobre R. Fíjense que cuando me voy infinito, el U se hace 0. Y cuando estoy acá al lado de la Tierra, el UG va a valer menos G mm por, acá sería el radio de la Tierra. Esto sería la Tierra, ¿no? Entonces, cuando estoy justo en la superficie terrestre, esto es lo que vale mi función potencial. En el caso de la fuerza, habíamos visto que la fuerza tenía un menos adelante, o sea, la fuerza era negativa, pero acá voy a graficar el módulo de la fuerza. Así que lo voy a poner positiva.
Pero la fuerza también, o sea, si yo la dibujara con módulo y sentido, también sería una fuerza negativa. Pero acá voy a graficar el módulo, así lo puedo ver en la parte de arriba. Entonces, el módulo de la fuerza gravitacional va a ser igual a lo que habíamos visto antes, ¿no? Lo voy a sacar al menos de adelante porque estoy tomando módulo. Entonces va a ser G por M por la masa de la Tierra, que le pongo el M grande, sobre R cuadrado. Entonces la fuerza es proporcional inversamente proporcional a la distancia R al cuadrado. También cuando me voy a infinito, la fuerza se va a hacer 0. Y cuando estoy justo en el radio de la Tierra, justo acá, ¿cuál es la fuerza gravitacional? Y la fuerza va a ser mi peso, o sea, esto va a ser M por G. Cuando estoy en el radio de la Tierra, en este punto acá, mi fuerza es mg. A medida que me voy alejando del radio de la Tierra, mi peso con respecto a la Tierra va a ir decreciendo hasta que en el infinito se hace 0 mi peso. Fíjense también que se cumple, ¿no?, que la fuerza gravitacional es menos la derivada con respecto a R de la función potencial. Entonces, acá como estoy graficando el módulo de F, me quedó positivo, pero fíjense que menos la derivada de la función potencial, me queda la derivada de 1 sobre R es menos 1 sobre R cuadrado. Entonces, con el menos me sigue quedando negativo, entonces me queda que la fuerza es menos G por M sobre R cuadrado. Entonces, fíjense acá que acá tengo una función que es 1 sobre R, y si yo derivo 1 sobre R, me queda el 1 sobre R cuadrado. Entonces acá la fuerza es la derivada de la función potencial. Si yo lo dibujo con signo incluido, sería menos la derivada de la función potencial y me quedaría acá. Pero siempre, acuérdense que la función potencial es la integral de la fuerza y la fuerza es la derivada de la función potencial. Y otra cosa más que le quería decir de esto es, fíjense que esta función potencial, o sea, nosotros lo que habíamos visto antes, si estábamos cerca de la Tierra, era que el UG era igual a M por G por I, o sea, por la altura. Entonces, fíjense que acá tenemos una relación lineal, o sea, aumenta I, aumenta mi energía potencial, y acá, le podemos poner, así nos queda la misma, vamos a poner una R. La R también sería la altura radial. Entonces, antes habíamos visto que esta era nuestra función potencial. Fíjense que acá, ¿qué pasa? Si aumenta R, ¿qué pasa con mi UG? También aumenta. Antes pasaba esto, que si yo aumentaba mi altura, mi función potencial también aumentaba. En este caso, ¿qué pasa cuando aumenta R? A ver qué me dice. Claro, aumenta U, o sea, se hace cada vez menos negativa. En vez de ser menos 100, va a ser menos 50, menos 10, pero también aumenta. O sea, esto también se verifica, que si aumenta R, si aumenta mi altura, aumenta mi energía potencial. Entonces, en ese sentido no son tan distintas. Lo que va a cambiar es que acá está, o sea, que lo que habíamos visto nosotros es que era una función lineal. Entonces, antes era así, era algo así. Pero ahora va a tomar una especie de curva, pero en ese sentido de que cuanto más alto, más energía potencial se va a seguir manteniendo. Y fíjense que si yo voy a hacer una lupa acá. Entonces, acá estoy cerca de la Tierra, voy a hacer una lupa acá. Voy a hacer una lupa acá y voy a ver qué veo. Entonces, si yo miro la lupa, entonces mi lupa lo que va a ver es una curva así. Entonces, fíjense que si yo, o sea, si el delta H o el delta R es muy chico, si yo tengo un delta R muy chico, acá cerca, acá si yo hago una lupa, es casi, o sea, si yo lo veo de cerca, es casi como una línea recta. Entonces, si yo quiero ver la diferencia entre este punto y en este punto, que esto sería el delta R, si mi delta R comparado al radio de la Tierra y todo es algo muy chiquito, o sea, que esta parte de la función sea una curva o sea una lineal, yo no lo voy a distinguir prácticamente. Entonces, nosotros al simplificar y decir que no nos importa la altura H con respecto al radio de la Tierra, y, o sea, si le hacemos una lupa acá, bastante lógico, porque si yo le hago un zoom y digo, bueno, esto es una curva o una recta, yo en esta distancia tan corta, para un delta R tan chiquito, yo no voy a distinguir una curva que se curva un poquito con una línea recta. Para mí el delta R va a ser lo mismo. Entonces, si son delta R muy chiquitos, como es, no sé, 10 metros, 20 metros, con respecto a la distancia que maneja el radio de la Tierra, entonces
una función que es un poco curva o una lineal va a ser casi que lo mismo. Pero bueno, se llega al MGR a partir de otra fuerza. Entonces, si nosotros tomamos la fuerza teniendo en cuenta la proporcionalidad de 1 sobre r cuadrado, llegamos hasta este G. Pero si nosotros hacemos la simplificación que hicimos antes, que la aceleración de la gravedad cerca de la Tierra es una constante, entonces ahí vamos a llegar que la fuerza es m por g, que es esta constante de acá, y ahí vamos a llegar a partir de esa otra fuerza simplificada, llegamos al mg por r. Entonces este mg por r llegamos a partir de una fuerza peso simplificada, diciendo que el h es más chico que el r. Y esta es una fuerza sin simplificar nada. Y lo que vemos es que si aumenta r, aumenta la energía potencial, en este caso pasa lo mismo, entonces en este caso lo mismo, y que si estamos en delta R muy chicos, se puede despreciar esa curvatura, entonces por eso para nosotros, cerca de la Tierra, es una función lineal. Esa es la aproximación que hacemos. ¿Hasta acá todo bien? Perfecto, entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a calcular primero la velocidad de escape y después la velocidad de órbita. La velocidad de escape es, imagínense que yo estoy en la superficie de la Tierra y voy a, no sé, tirar un cohete, tiro un cohete. Entonces, si yo lo tiro con un montón de velocidad, se me va a ir al infinito y va a quedar en el infinito, va a quedar con una velocidad y se va a seguir yendo hasta el infinito. Si yo lo tiro muy lento, voy a tirarlo y va a ser medio una parábola y me va a volver a la Tierra. O como mucho va a quedar orbitando en la Tierra. Entonces yo quiero ver cuál es la velocidad justa con la que yo lo puedo tirar y que mi cuerpo ya se aleje de la fuerza gravitacional, entonces que ya no sienta nada. Entonces la velocidad mínima va a ser para que llegue a ese punto en el infinito, pero que llegue con velocidad cero. Si llega con velocidad de 10 metros sobre segundo, esa no va a haber sido la velocidad mínima, porque yo le di demasiada energía, llegó al infinito y le sobró energía. Entonces la velocidad mínima va a ser que llegue al infinito y que no le quede más velocidad. O sea, con el último metro sobre segundo que le da la velocidad, le alcance justo para llegar al infinito. Cuando llegue al infinito se quede quieta. Ese sería el límite de la fuerza mínima. Entonces yo voy a plantear conservación de la energía. Si digo que no hay trabajo o sea, si digo que el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a cero, no hay rozamiento del aire, no hay nada, se conserva la energía, entonces yo voy a decir, bueno, mi energía inicial va a tener que ser igual a la energía final. Esta energía inicial es en la Tierra y la energía final va a ser en el infinito. Entonces, si yo lo tiro con una velocidad, inicialmente, vamos a verlo bien. Entonces, si yo lo tiro desde la Tierra, inicialmente le voy a dar una energía cinética y también va a tener su propia energía potencial gravitacional que tengo en la superficie de la Tierra. Antes, lo que hacíamos antes es decir, bueno, como puede ser que mi cero es el piso, como mi cero es el piso, listo, inicialmente tiene energía potencial cero. Acá mi cero está en el infinito, entonces que yo esté en el piso, no hay piso, el cero está en el infinito. Entonces, inicialmente tiene una energía potencial que está en la superficie de la Tierra y va a tener la energía cinética que yo le voy a dar. Entonces, la energía potencial va a ser menos G por M por la masa de la Tierra sobre la distancia, que sería el radio de la Tierra. Entonces va a ser la U inicial más la K inicial, va a tener que ser igual a la U final más la K final. Entonces, la U inicial va a ser menos, siempre le pongo el menos adelante, menos la masa por la masa de la Tierra, le pongo M mayúscula, sobre el radio, o sea, la distancia entre el centro de la Tierra y la masa, que sería el radio de la Tierra. Multiplicada por la constante G que me está olvidando. Entonces le pongo la G acá adelante. Perfecto. Después yo le voy a dar una velocidad inicial, que va a ser la velocidad de escape. Entonces va a ser más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? La energía potencial final y la energía cinética final. ¿Cuál va a ser la energía potencial final en el infinito? En el infinito cero. Pues si vemos el gráfico, en el infinito se tiene que hacer cero. Todo esto se hace cero. Y sí, voy a buscar, claro, también, porque voy a buscar que la energía cinética final tiende a cero, así que cuál es el mínimo. Entonces esto debe ser que tiende a cero. Entonces esto va a tener que ser igual a cero. Entonces acá despejo la velocidad. Se me van a simplificar las masas, se me va la masa con la masa. Entonces acá despejo mi velocidad, que va a ser la velocidad de escape.
Entonces, mi velocidad de escape va a ser igual a, paso esto, me queda positivo, va a ser la raíz de 2G por M sobre el radio de la Tierra. Va a ser la raíz de 2G por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra. Este G me quedó medio feo. Entonces, esta sería la velocidad de escape. Sí, sí. Esa sería la velocidad de escape. Entonces, yo lo tiro con esa velocidad, se va a escapar y se va a ir al infinito. Si yo lo tiro con un poquito menos de esa velocidad, yo lo voy a tirar, se va a ir lejos, pero en un momento va a empezar a caer y va a quedarse capaz orbitando cerca de la Tierra, dando vueltas. Si yo lo tiro con un poco más de esa velocidad, va a llegar al infinito y se va a quedar en el infinito con una velocidad. Entonces, se va a estar yendo a velocidad constante desde el infinito sin pasar nada. Justo en el límite va a llegar al infinito y se va a quedar quieto en el infinito. Esa sería la velocidad de escape. Después, otra velocidad que nos puede interesar es la velocidad de órbita. Entonces yo quiero mandar un satélite a orbitar alrededor de la Tierra, entonces quiero ver cuál tiene que ser la velocidad de órbita. Entonces, vamos a hacer un dibujito. No me gusta un dibujito. Entonces, tenemos acá una masa M, que podría ser la Tierra. Vamos a tener una órbita. Entonces, vamos a hacer que este es el radio R. Entonces, voy a tener un planeta por acá y va a tener una velocidad. La velocidad de órbita, igual esta se calcula para una... se calcula para una órbita circular en realidad. Entonces, voy a hacer la velocidad. Y si es una órbita elíptica, voy a tomar la velocidad tangencial. Entonces, voy a estar orbitando con cierta velocidad tangencial. Y para el medio voy a tener, en la dirección radial, voy a tener una fuerza gravitacional. Entonces acá tengo una masa M dando vueltas alrededor de una masa M más grande. Entonces, voy a poner mi sistema de referencia acá. Voy a decir, bueno, la R, la dirección radial es esta de acá. Entonces voy a decir, bueno, sumatoria de fuerzas. Y solo tengo, o sea, no tengo fuerzas tangenciales, solo tengo fuerzas radiales. Entonces voy a poner sumatoria de fuerzas en la dirección radial. Y voy a hacer, a ver qué sumatoria de fuerza en la dirección radial tengo. Y la única fuerza va a ser la fuerza gravitacional, que va a ser menos... va a ser menos la constante G por la masa del satélite que está orbitando, por la masa de la Tierra sobre el radio al cuadrado. Esa va a ser la fuerza. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, que no es otra cosa que la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces me voy a quedar con esto acá. Entonces me voy a quedar con la primera y la tercera. Entonces, tengo que menos, y perdón, acá me comí un menos, ¿no? Porque la aceleración radial va a ser en la dirección de menos R. Entonces el R es saliente, la aceleración va a un menos adelante. Entonces tengo que menos GMM sobre R cuadrado tiene que ser igual a menos M por la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Entonces acá se me van las masas de lo que está orbitando, se me va una R, entonces lo que voy a por despejar es la velocidad de órbita, va a ser igual a, se me van también los menos, entonces queda que la velocidad de órbita va a ser la raíz de G por M sobre R. G por M. Este término acá, porque vos tenés sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración radial. La dirección radial yo la estoy poniendo acá. Yo estoy diciendo mi dirección radial es desde el centro, no sé, desde la Tierra hacia afuera. Y mi aceleración no va a ser en esa dirección, va a ser en la otra dirección. Entonces, esta parte es positiva, esto es positivo, pero si fuera positivo sería saliente. Pero como creo que sea entrante, voy a hacer menos ese valor positivo. Entonces me queda el menos con el menos y se me va. Es eso. Si no, te hubiese quedado un menos acá adelante, y como esto es positivo, la raíz de menos algo te hubiese quedado un número imaginario. Hasta acá sería todo lo que no es leyes de Kepler. Esto sería y ahora vamos a ver las leyes de Kepler. ¿Hasta acá todo bien? Perfecto.
Vamos a hacer todos. Entonces, las leyes de Kepler, lo que dice, bueno, son tres leyes. La primera, bueno, vamos a una. Entonces, la primera dice, cada planeta se mueve en una órbita elíptica, con el Sol en uno de los focos de la elipse. Entonces, cualquier planeta orbitando alrededor del Sol va a ser órbitas elípticas. Entonces, primero está bueno saberse el diagramita de cómo sería, o sea, dónde está ubicado el Sol, qué sería cada punto. Entonces, si este es el planeta, esto va a ser una órbita elíptica siempre. Uno de los focos de la elipse va a ser el Sol. El otro foco no va a haber nada en el otro foco. Sería como un Sol imaginario que no existe. Y después tenemos el radio mayor, o sea, la distancia más alejada entre el centro de la elipse y el extremo es el valor A. Después la otra distancia, esta va a ser el valor B. El punto más cercano entre entre la elipse y el Sol, o sea, el punto de la elipse que está más cercano al Sol se llama el perihelio. Y el punto de la elipse que está más alejado del Sol es el afelio. Entonces, la demostración de que, fíjense que nosotros, para que les escribo un par de cosas más. Bueno, una propiedad de la elipse, así le pone más cosas, es que la distancia, esta sería una distancia SP y esta es una distancia S'P. Entonces, la distancia SP más la distancia del otro foco es igual a, siempre va a ser constante, por propiedad de las elipses, y que va a valer igual a 2A. Entonces, esto siempre es constante porque es una elipse. Después, el foco 1 es el Sol y el foco 2 no hay nada. Entonces, esto es hablando geométricamente de las elipses. Después, viendo a ver cómo se puede demostrar esto, que sí o sí es una órbita elíptica. Y yo, en principio, lo que nosotros conocemos es conocemos la fuerza que actúa sobre el planeta. Sabemos que la fuerza es la fuerza gravitacional, que sabemos exactamente cómo es la fuerza. Y entonces, si nosotros sabemos, esto es una fuerza proporcional a 1 sobre r cuadrado. Si nosotros conocemos la fuerza, sabemos la masa del planeta que está orbitando, entonces también podemos conocer la aceleración. Entonces nosotros a partir de la aceleración, en principio podríamos encontrar la trayectoria de cualquier cosa. Yo para encontrar una trayectoria, con saber la aceleración, listo. Teóricamente, ya con la aceleración puedes encontrar la trayectoria que quieras. Para demostrar que es una órbita elíptica, es una demostración larguísima con cálculo diferencial y todo eso, que no se lo van a pedir demostrar. Lo que sí le pueden decir es, bueno, para el caso de una órbita circular, se ve claramente que va a ser una trayectoria, va a ser un círculo. Entonces, lo más importante de la primera ley es mencionarle el esquemita cuáles son los focos, el perihelio, el afelio. Le pueden meter lo de la suma de estas distancias es constante, que vale 2A. Le mencionan, bueno, la fuerza. Si yo conozco la fuerza, que es la fuerza gravitacional, puedo conocer la aceleración porque sé la masa del planeta, y a partir de ahí podría conocer la trayectoria y demostrar que es una trayectoria elíptica. Entonces, matemáticamente tengo todos los ingredientes. Entonces, S' sería la distancia, sería el otro foco, sería un Sol imaginario. Este sería el Sol y el S' sería, no hay nada, pero para marcarle dónde debería estar el otro foco. Siempre la elipse tiene dos focos. Sería un punto imaginario. Entonces, para completar esto, entonces conozco la trayectoria. Entonces, si yo hiciera todas las cuentas matemáticamente, voy a tener que llegar a la fórmula de una elipse. Entonces, que x cuadrado sobre a más y cuadrado sobre b tiene que ser igual a 1. Entonces, a partir de la aceleración, nosotros podemos llegar a esto, que es la fórmula de una elipse. Y lo que le pueden demostrar ustedes es, entonces, en el caso de que el Sol esté en el centro, para ahí acá le puse el E por A, el E sería la excentricidad de la elipse. Entonces, si la excentricidad es muy grande, la elipse va a ser más achatada,
y si la excentricidad vale 0, sería una órbita circular. Entonces, las órbitas circulares tienen excentricidad 0. Entonces, vamos a hacer así. La excentricidad de la órbita de la Tierra con respecto al Sol, la Tierra hace una órbita prácticamente circular. Entonces, podemos decir que la excentricidad... O sea, fíjense que si la excentricidad es 0, esta distancia sería 0 por A, que sería 0. Entonces, esto estaría casi en el centro. Entonces, sería un movimiento circular uniforme. Entonces, en el caso de los planetas más alejados, tienen órbitas con más excentricidad. Los planetas que están más cerca del Sol tienen una excentricidad más baja. Entonces, la excentricidad de la Tierra es aproximadamente 0. Entonces, va a ser una órbita aproximadamente circular, en el caso de la Tierra. Entonces, si el Sol está en el centro, yo voy a tener una aceleración radial que va a ser aproximadamente constante. Si el Sol está en el centro, vale sacar aproximado, es decir, en el caso de la Tierra, la aceleración radial es constante. ¿Por qué? ¿Por qué es constante? Porque la aceleración radial depende del radio. Y si es una órbita circular, el radio es siempre el mismo. Si es una elipse, en un caso tengo un radio más grande, después un radio más chico, un radio más grande, entonces la aceleración va cambiando. O sea, como la aceleración radial depende del radio, si estoy en una órbita circular, la aceleración radial como módulo, o sea, como módulo, obviamente es un vector que va a ir girando, pero como módulo va a ser constante porque R es constante. Porque R es constante. Entonces, si yo tengo una aceleración radial constante, entonces tengo un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque, por todo lo que vimos antes de movimiento circular. Entonces, en el caso de la Tierra, voy a llegar a una fórmula de un círculo. Entonces, voy a tener que x cuadrado sobre A más y cuadrado sobre B. Y como es un círculo, me voy a quedar que el x, acá, esto es A al cuadrado, B al cuadrado. Entonces, como es un círculo, el valor de A va a ser igual al radio. Y el valor de B también va a ser igual al radio. Entonces, voy a llegar a x cuadrado sobre R cuadrado más y cuadrado sobre R cuadrado es igual a 1. O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces, si es una trayectoria elíptica, voy a llegar a la fórmula de una elipse, porque conozco la fuerza, pero en este caso, para las órbitas elípticas, la fuerza y la aceleración como módulo va a ser variable porque el R va variando. Si el R no va variando, el módulo de la aceleración va a ser siempre el mismo. Entonces, ahí voy a tener un movimiento circular uniforme y voy a llegar a que A es igual a B y voy a tener la ecuación de una circunferencia, o sea, va a ser una órbita circular. No sé si les piden, o sea, les pedirán otra explicación más allá de esto. Yo cuando lo di yo con esto más o menos estaba bien. No sé si les pedían algo más. Ustedes, o alguien que haya rendido, se les explicó algo más que esto. No sé si saben. Pero alguien que conocen, alguien que le haya rendido, que le pidieron algo más que esto, yo creo que no. San Juan y tomando la habitación. De las 3 leyes de Kepler, decís. Por eso, entonces. No, sí, por eso, con explicar esto, o sea, para mí lo más importante de explicar esto es saber el dibujito, saber cómo sería la órbita, marcarle cada punto, marcarle los focos, un foco es el Sol, el otro no hay nada en el otro foco, y decirle, bueno, cómo teóricamente... ¿Qué? No. No, o sea... Una pregunta, este va con cuadrado también, ¿no? Sí, me comí. No, esto sería que es proporcional, o sea, yo conozco que la fuerza es una fuerza gravitacional proporcional a 1 sobre R cuadrado, porque la fuerza de la gravitación es proporcional a 1 sobre R cuadrado, a partir de la fuerza G, la fuerza de la que vimos antes, lo divido por la masa, conozco la aceleración, que la aceleración es la que vimos al principio, y a partir de ahí llego a la trayectoria. Podría llegar si hiciera las cuentas eternas. Esto sería la primera ley de Kepler. Entonces, cada planeta se mueve en órbitas elípticas, y el Sol es uno de los focos de la elipse. Con eso más o menos. Movimiento circular uniforme es si es una órbita circular. Si no, va a ser un movimiento elíptico, no va a ser un movimiento circular. O sea, fíjense...
Esto es en general, para cualquier planeta va a tener una órbita elíptica. Entonces no va a ser un movimiento circular, va a ser un movimiento... Claro, cuando la excentricidad es cero, la órbita pasa a ser circular. El círculo es un tipo de elipse con excentricidad cero. Entonces, en ese caso, en ese único caso, voy a tener un movimiento circular. Lo que antes era a al cuadrado, ahora va a ser r cuadrado. Puedo poner r porque es constante. En el otro caso, r, ¿quién es r? R va a ser variable. Les quería comentar otra cosa en lo último, que también se relaciona. Vimos acá. Cuando vimos la velocidad de órbita, que llegamos a que la velocidad de órbita es la raíz de g por la masa dividido el radio. Entonces, fíjense que la velocidad de órbita es inversamente, o sea, ¿qué pasa si yo aumento el radio de la órbita? Entonces, si yo, voy a ir ahí. Si yo aumento el radio de la órbita, entonces si yo estoy en una órbita alejada, si esto de acá aumenta, voy a hacer que la división sea más chica, entonces va a disminuir la velocidad orbital. Y si yo hago que el radio sea más chico, entonces va a aumentar la velocidad orbital. Entonces, cuando yo estoy más cerca del Sol, en la parte más cerca del Sol, voy a viajar a más velocidad. Cuando me alejo del Sol, voy a una velocidad más lenta. Así se verifica la ecuación de velocidad orbital. Entonces, acuérdense siempre que si aumento el radio, disminuzco mi velocidad, y si estoy más cerca del Sol, estoy en un radio más chiquito, voy a ir a mucha más velocidad. Entonces, esto es útil para la segunda ley de Kepler, para entenderla mejor. Entonces, la segunda ley de Kepler dice que una línea del Sol al planeta, entonces yo tengo un planeta orbitando alrededor del Sol en una órbita elíptica. Entonces me dice que barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces fíjense, voy a hacer, por ejemplo, imagínense que en un tiempo yo recorro esta distancia acá. Entonces voy a tener una velocidad 1 y acá voy a recorrer una determinada distancia. ¿Cómo va a ser esta velocidad? ¿Cómo va a ser esta velocidad 1 respecto a esta velocidad 2? ¿Esta velocidad 2 va a ser más grande o va a ser más chica? Esta velocidad 2, la que hay acá, de este lado de la órbita. Más grande, creo. Va a ser más grande porque el radio es más chico. Entonces acá voy a tener una velocidad 2, con la velocidad 2 mayor a la velocidad 1. Entonces, imagínense que, no sé, recorrí este tiempo en un tiempo t. Entonces, en un tiempo t, de este lado recorrí esto, con una velocidad más chica, en el mismo tiempo t, porque estos en tiempos iguales, áreas iguales en tiempos iguales, en el mismo tiempo t yo voy a recorrer más distancia, ¿no? Porque tengo más velocidad en esta sección. Entonces, acá recorro más distancia. En términos de distancia. Lo que me dice la ley de Kepler está bien, o sea, la velocidad acá es más chica, la velocidad acá es más grande, vas a recorrer más distancia, pero el área esta va a ser igual al área esta. En tiempos iguales, voy a tener una velocidad 1 y un tiempo t. Entonces, si yo recorro al mismo tiempo, el área esta de acá va a tener que ser sí o sí igual al área esta de acá. Eso es lo que dice la ley de Kepler. Ahora vamos a ver cómo se puede demostrar eso. Entonces, para entender, o sea, es bastante simple de entender, o sea, que barre áreas iguales la línea que va desde el Sol al planeta. Desde el Sol al planeta está orbitando, formamos una línea, y si, no sé, me muevo 10 segundos, me muevo esto. Bueno, voy a ir barriendo un área. Entonces, para demostrar esto hay dos ingredientes. Por un lado vamos a usar la conservación del momento angular L, y por otro lado vamos a ver cuánto vale geométricamente el diferencial de área, y a partir de ahí vamos a llegar a que las áreas, o sea, el diferencial de área por tiempo, por unidad de tiempo, o sea, el dA dt tiene que ser sí o sí constante. Pero vamos a ir por dos lados. Primero vamos a calcular cuál es la sumatoria de torques o sea, la sumatoria de torques, mi sistema va a ser el planeta. Entonces, sumatoria de torques del sistema, o sea, que aplica al sistema del planeta, pero con respecto al Sol. Entonces, mi centro de torques va a ser el Sol. Este sería lo que antes llamábamos el O, va a ser el Sol. Y mi sistema es el planeta. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de torques que actúan? O sea, la sumatoria de torques con respecto al Sol.
Entonces mi sistema es el planeta. Entonces mi sistema es el planeta. La única fuerza que aplica sobre mi sistema es una fuerza que está en esta dirección, que es la fuerza G. Por eso son la sumatoria de torques, o sea, la sumatoria de torques aplicadas al planeta. Entonces, y respecto del Sol. Entonces, ¿cuál es el torque que realiza esta fuerza gravitacional con respecto al Sol? ¿Cuál va a ser el torque? El torque siempre hacíamos una recta de acción y después calculábamos la distancia entre esa recta de acción y el Sol. Entonces, si hago una recta de acción acá, ¿cuál es la distancia entre el Sol y la recta de acción? La sumatoria de torques va a ser 0. Entonces, si la sumatoria de torques del planeta respecto del Sol es 0, entonces el dL siempre es el L del planeta, ¿no? Va a ser igual a 0. Entonces el L va a ser constante. Entonces yo sé que el L se tiene que conservar sí o sí porque no hay torques con respecto al planeta. No hay torques del planeta, mi sistema planeta, respecto del punto del Sol. Entonces esto es del planeta respecto del Sol. Entonces, si el L es constante, nosotros habíamos definido L como el R por el P. Entonces, el R sería esto de acá, ese sería el R, y el P sería, o sea, en dirección de la velocidad. Entonces, el R por el P, el dibujo abajo se ve mejor igual. El R sería desde el Sol, que sería mi centro es el Sol, entonces acá sería el Sol. Entonces el R por el P que era la masa del planeta por la velocidad. Entonces este R por P tiene que ser constante. Entonces yo el R por P lo puedo escribir como R por producto vectorial, me va a dar el vector L, por la masa por la velocidad. Entonces esto tiene que ser constante. Y si hago un paso más, si el producto vectorial que me da un vector es constante, entonces el módulo del producto vectorial también tiene que ser constante. O sea, si un producto vectorial es constante, va a valer, no sé, siempre 10 metros en tal dirección. Pero esos 10 metros tienen que ser constantes también. Entonces, si un vector es constante la dirección, el sentido, pero también el módulo. Entonces, esto es constante. Entonces, si el producto vectorial es constante, entonces el módulo, ¿cómo se calcula el módulo de un producto vectorial? Es módulo por el seno del ángulo. El ángulo que forma el vector R con el vector P es el mismo ángulo que forma el vector R con la velocidad, porque el P y la velocidad están en la misma dirección, que lo voy a llamar phi. Entonces voy a tener que el módulo por el seno de phi tiene que ser constante. Esto por un lado, este es el primer ingrediente. Entonces lo primero que llego es que esto tiene que ser constante. ¿Cómo llego a esto? Por conservación de momento angular. El momento angular del planeta respecto al centro, que es el Sol, tiene que ser constante. Entonces R por M por B por el seno de phi tiene que ser constante. Eso por un lado. Ahora yo voy a calcular cuánto vale un diferencial de área. Entonces imaginémonos que tenemos un planeta que tiene una determinada velocidad. Tiene la velocidad, es una órbita elíptica en general. Si fuese una órbita circular, la velocidad sería perpendicular. Si es una órbita elíptica, yo voy a descomponer la velocidad en una dirección que sea perpendicular al radio. Entonces, esta velocidad tangencial, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a la velocidad v multiplicada por el seno de phi. Esa sería la velocidad tangencial. Es v por el seno de phi. Entonces, un diferencial de área, fíjense que si estoy esto sería un diferencial de θ, y voy a estar en un diferencial de tiempo. Entonces, cuando todo es muy chiquito, puedo simplificar a esto como si fuera un triángulo, ¿no? Entonces, esa área ahí va a ser aproximadamente, si el intervalo, el de θ es muy chiquito, y que sea así o que sea un triángulo, va a ser lo mismo. Entonces, siempre el área, ¿qué sería? El área sería la base por la altura. Entonces, ¿cómo puedo calcular la base esta? Si conozco la velocidad y conozco o sea, si me dan la velocidad y me dan el tiempo, ¿qué puedo hacer? Sí, perdón.
sería la base partida por 2. ¿Y cómo calculás la base? Sabiendo la velocidad. Entonces, necesito encontrar una distancia, ¿no? ¿Y cómo calculo una distancia a partir de la velocidad? Puede hacer que la base va a ser la velocidad tangencial multiplicada por un diferencial de tiempo. Entonces, velocidad por un diferencial de tiempo me va a dar una distancia, que va a ser la base esta. Después la altura va a ser el R. Y después esto lo voy a dividir por 2. Entonces, esto voy a hacer un paso más, o sea, me va a quedar. Ahora dejar ahí. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar el diferencial de tiempo dividiendo. Entonces me va a quedar. Esto sería el diferencial de área. Entonces voy a pasar ahora el diferencial de tiempo dividiendo. Me va a quedar que el diferencial de área de A de T va a ser igual a velocidad tangencial por R sobre 2. Y en vez de velocidad tangencial voy a poner la velocidad por el seno de phi. O sea, velocidad por el seno de phi sobre 2. Esto sería dA de t. Este dA de t, o sea, este dA de t se llama velocidad de sector. Fíjense que tiene unidades de metros cuadrados por unidad de tiempo. O sea, no es una velocidad, sino es una velocidad de sector. Me está marcando, bueno, ¿cuál es tu velocidad en términos de área que barres? Mi velocidad es de, no sé, 10 metros cuadrados por segundo. Estoy barriendo 10 metros, estoy barriendo esa área que se va formando. Pregunta, ahí no falta el R. Ah, sí, perdón. Entonces, velocidad se necesita por R sobre 2. Esta es la velocidad de sector. Entonces, esto es lo que yo barro por tiempo. Yo barro 10 metros sobre segundo, barro 10 metros cuadrados cada 10 segundos. Entonces, si Kepler me está diciendo que tengo que barrer áreas iguales en tiempos iguales, entonces lo que me está diciendo es que esto tiene que ser constante sí o sí. Porque si esto fuera variable, y bueno, no estaría barriendo las mismas áreas por tiempo. Entonces lo que me dice Kepler es que esto es constante. Entonces yo tengo que demostrar que esto verdaderamente es constante. Y lo que yo había encontrado que era que R por M por B por el seno de phi es constante. Ahora bien, la masa es constante, ¿o no? Si la masa es constante, entonces yo también voy a tener, yo tengo RM por B por seno de phi es constante. Después, la masa del planeta no varía. Entonces, también tengo que el R por el B por el seno de phi es constante. ¿Por qué? Porque la masa es constante. Entonces, si la masa fuera variable, bueno, ahí no valdría lo que yo hice. Pero como la masa es constante, yo puedo volar la masa. O sea, si por ejemplo, si yo digo que M por G es constante, entonces G también es constante, porque sé que la masa no cambia. Y ahora bien, si R por B por seno de phi es constante, entonces R por B por seno de phi sobre 2 también es constante. Si yo a una constante la divido por 2, es otra constante. Entonces, fíjese que como el radio es constante, como el radio es constante, no, mentira, acá no, el radio es constante no, ya me aparece directamente lo que tenía acá. Entonces, a partir del momento angular, justifico que esto de acá es constante. Entonces, lo que yo calculo como... O sea, yo geométricamente calculé cuál es la velocidad de sector, que es velocidad por el seno de phi por el R sobre 2. Y después digo, listo, eso para que se verifique la ley de Kepler tiene que ser constante, si no hay algo mal. ¿Y cómo justifico que es constante? Bueno, calculo momento, el sumatorio de torques del planeta respecto del Sol es igual a 0, entonces el L del planeta tiene que ser constante, entonces el módulo de L tiene que ser constante, entonces el R por la masa por la velocidad por el seno de phi, que es el módulo del producto vectorial, tiene que ser constante. Si esto es constante, como la masa es constante, el R por el B por el seno de phi sobre 2 tiene que ser constante. Entonces ahí justifico que barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces acá llego a que la velocidad de sector es igual a constante. A partir de esto. Entonces, por un lado, geométricamente calculo la velocidad de sector con diferenciales. Por otro lado, hago sumatoria de torques igual a 0, conservación de L, y ahí ya justificamos la segunda ley de Kepler. ¿Les quedó claro? Sí.
Sí, vos. Sí, esto va a ser igual a L. Claro, sí. O sea, lo que va a ser constante es L, sin vector, sí. Que es igual a la norma de L. También la podrías poner. Sí. Esto es la norma de L o L sin la flechita. Esta sería la justificación de la segunda ley de Kepler. Nada, es hacérselo un par de veces y te lo toman, no sé, de taquito esto. Eso es el tema más fácil para que te tomen porque son demostraciones que con hacerla una o dos veces ya te sale siempre. Después, la tercera ley de Kepler dice: el período de un planeta es proporcional a la longitud del eje mayor. El eje mayor es lo que habíamos visto como el A. Vieron, en la órbita circular teníamos un valor A, teníamos el B que era el más cortito y el A que era la órbita mayor, Sí. la longitud del eje mayor. Y va a ser proporcional a la longitud de esa A elevada a la potencia a 3 medios. Entonces, básicamente, el periodo T va a ser una constante por A a la 3 medios. Eso es lo que dice la tercera ley de Kepler, que la vamos a justificar también solo para una órbita circular. No la vamos a justificar para órbitas elípticas, por un tema matemático también, que la justificación también es difícil. Entonces, vamos a poner, primero que nada, para una órbita circular. Entonces, para una órbita circular vamos a ver si podemos calcular el periodo. Entonces nosotros habíamos calculado antes la velocidad de órbita. La velocidad de órbita lo habíamos calculado al final de la hoja anterior, que era la raíz de la constante g por m sobre r. Obviamente, si les piden hacer el leyes de Kepler, van a justificarle cómo se calcula la velocidad de órbita. Entonces, esto que yo se los traigo como dato es porque lo calculé en la hoja anterior. Pero ustedes también le demuestran la velocidad de órbita, que lo habíamos calculado en la hoja antes. Entonces, acuérdense que esto lo tienen que calcular. Entonces, nosotros habíamos llegado a la velocidad de órbita. Entonces, a partir de la velocidad de órbita, nosotros sabemos que el periodo se puede escribir, o sea, no sé cómo me puedo explicar. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, el tiempo, o sea, va a ser segundos, va a tener que ser, si yo hago distancia, o sea, distancia metros, dividido velocidad, esto me da segundos. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo que tarda en hacer una distancia, hago la distancia dividido la velocidad. Entonces, siempre un tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces, la distancia, ¿cuál va a ser? Va a ser la distancia en dar una vuelta completa, que sería el perímetro de la órbita circular. Entonces, la distancia sería el 2pi por radio, y la velocidad va a ser la velocidad de órbita. Entonces, el periodo es la distancia 2πr sobre la velocidad de órbita. Entonces, si despejo la velocidad de órbita, va a ser igual a 2πr sobre t. Entonces, acá se ve más fácil. La velocidad es distancia sobre tiempo. Distancia es 2pi radio y el tiempo va a ser t, que es el periodo. Entonces, yo lo voy a poner, en vez de velocidad de órbita, voy a ponerle raíz de g por m sobre r es igual a 2πr sobre el periodo. Entonces, paso el periodo multiplicando, paso la raíz dividiendo, entonces me va a quedar que el t va a ser igual a 2pi por r dividido raíz de g por m sobre r, que es igual a 2pi por r multiplicado por, y la puedo dar vuelta a la raíz, le pongo raíz de r arriba y abajo le pongo raíz de g por m. Acá tengo una r multiplicada por raíz de r por raíz de r, esto es lo mismo que 2pi sobre raíz de g por m multiplicado por r a la 3 medios. Habíamos visto que en la órbita circular, entonces el A era igual a R, que era igual a B. En la órbita circular, el eje mayor era igual al radio. Entonces, acá llegamos a esta parte de acá. Justificamos que hay una proporcionalidad del A, o sea, el R, por el elevado a las 3 medios. Pero lo que nos dice Kepler es que es proporcional, o sea, que esto de acá tiene que ser constante. Entonces hay que ver si lo que me quedó multiplicando antes es constante. Y tengo 2pi que es constante, después la raíz de
G, que es constante, y la masa la masa del Sol es constante. Entonces, esto de acá es constante. Entonces, por un lado tengo una constante y por otro lado tengo el radio a la 3 medios. Bueno, después de una manera parecida, pero con caso más general, se llega a que el periodo, voy a dejarlo acá. Entonces, el periodo para una órbita, esto es el periodo para una órbita circular. Después el periodo en general va a ser igual a 2pi sobre raíz de g por m, y si es una órbita elíptica, esto en vez de r va a ser a. Entonces, ustedes se lo demuestran para el caso de... O sea, la demostración se la hacen para el caso de una órbita circular. Y le dicen, bueno, si fuera una órbita elíptica, deberíamos llegar a que en vez del R tendríamos la A, que sería la longitud del eje mayor de la órbita elíptica. Esta es bastante fácil de demostrar, esta tercera. Capaz las primeras dos son que te pueden mezclar un poco más. Pero en general, si te toman esto, es algo que lo tienen que decir de taquito. O sea, es directamente pasar el oral. Así que ojalá les tomen a todos esto. ¿Entendieron bien? Sí, sí. Es un tema clave este. Un tema clave para sacar el taquito. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver si entendí. Porque caliente. Pero bueno, tenés que pensar para adelante. Y bueno, tenés que pensar de acá en adelante, no tenés que mirar para atrás. Ahora tenés que sacarte un 10 y te vengas. Entonces, siempre que dicen un estudiante escribió, viste que va a estar mal. ¿Están viendo el Word o no están viendo? Vamos. Dice, un estudiante escribió: la única razón por la que una manzana cae a la Tierra en vez de que la Tierra suba a la manzana es que la Tierra tiene una masa mucho mayor, entonces tira con mucho mayor fuerza. ¿Qué les parece? O sea, yo creo que también tenés que tener en cuenta la distancia, ¿no? Entonces, acá lo que dice el alumno es que la manzana es la que cae a la Tierra y no la Tierra la que sube a la manzana, porque hay mucha más fuerza sobre la manzana que sobre la Tierra. La fuerza no tiene que ver con la... La fuerza es la misma. Claro, o sea, la fuerza va a ser la misma porque es un par de interacción de Newton, entonces, por tercera ley de Newton, la fuerza que hace A sobre B es igual a la fuerza que hace B sobre A en dirección opuesta, perfecto. Y que la Tierra sea muy grande es que tenga mucha masa. Entonces, la aceleración, o sea, la fuerza va a ser la misma, pero como fuerza es masa por aceleración, entonces uno va a tener un montón de aceleración porque tiene poca masa, y el otro va a tener un montón de masa y cero aceleración. Entonces, yo no sé, vos cuando se cae un árbol al piso, la fuerza de la caída, o sea, la fuerza de gravedad que lo tira el árbol para abajo es la misma que le hace a la Tierra. O sea, los dos sienten la misma fuerza, pero lo que cambia son las masas. Entonces, no tiene que ver, esta parte está mal. Entonces, tira con mucha mayor fuerza, falso. Las dos fuerzas son iguales. La que le hace la manzana a la Tierra es la misma que le hace la Tierra a la manzana. Es lo mismo que habíamos visto en otros teóricos también. O sea, la fuerza es la misma, lo que cambia es la aceleración. No, lo que dijiste decir. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, está bien. Después, la 2 dice, dado que la Luna es atraída constantemente hacia la Tierra por la interacción gravitacional, entonces el módulo de la fuerza gravitacional es siempre la misma, que la Tierra la hace a la Luna. Entonces te dice, ¿por qué no choca la Luna contra la Tierra? Entonces, si siente una fuerza constante de atracción, siempre la Tierra atrae a la Luna, o sea, fuerza de atracción. Entonces, ¿por qué no choca contra la Tierra? No, es más simple, es como lo mismo, o sea, no tiene que ver con gravitación, sino con cualquier problema de dinámica o de cinemática, en realidad. Yo estaba pensando lo mismo que Cande.
No es que se repelen. Porque si yo miro... Yo estoy analizando la Luna solo. Yo solo miro las fuerzas que están aplicadas sobre la Luna. Entonces yo veo que la Luna está haciendo... O sea, que la Luna está sintiendo solo una fuerza, pero al mismo tiempo no se choca contra la Tierra. No sé, capaz es porque sobre la Luna también otras fuerzas de otros cuerpos. Entonces como que la sumatoria hace como que se quede ahí. O sea, pensá en cualquier movimiento circular. En cualquier movimiento circular van a tener siempre una fuerza constante, un movimiento circular uniforme. Cualquier movimiento circular uniforme siempre hay una fuerza constante hacia el centro, pero eso no significa que se vaya a chocar contra la Tierra, porque tiene una velocidad y la velocidad hace que hace una tracción para acá, porque como tiene una velocidad, ahora la tracción va a ir cambiando, pero como tiene velocidad, si la Luna estuviera quieta, sí está bien, se chocaría contra la Tierra, pero como tiene una velocidad, eso va a hacer que no se caiga contra la Tierra, va a hacer que dé vueltas en círculos. Siempre va a haber una fuerza, va a ser siempre de la misma magnitud, pero no se va a caer. Si yo agarro la Luna y la freno de la Luna y le saco la velocidad, ahí sí se va a caer. Pero como tiene una velocidad de órbita, justamente vimos recién la velocidad de órbita, la velocidad que con una sola única fuerza en la dirección radial pueda mantenerse en órbita. Entonces, no tiene por qué, es como cualquier movimiento circular. O sea, como tiene una velocidad, va a estar orbitando. Si no tuviera velocidad, ahí sí caería. Entonces, fuerzas. Perfecto. ¿Me entendieron eso? Sí. O sea, no porque sea la Luna igual a cualquier otro problema en movimiento circular uniforme. Después... Bueno, esto es medio de lo que hablamos. En el capítulo 7 definimos la energía potencial gravitacional como mg por i. Como mg por i positiva para un cuerpo masa m sobre la superficie terrestre. Que está a la bola. Acá hay medio de errores. Entonces, como U es igual a mg por... Entonces, como si un cuerpo está a 5 metros sobre la altura de la Tierra, tiene una energía potencial de mg por 5 metros. Sin embargo, en este capítulo definimos la energía potencial gravitacional como energía para un cuerpo más... copié, pegué y a unos símbolos se copiaron mal. A ver, quiero sacarle la idea. Energía potencial como ¿qué negativa para un cuerpo de masa m? Claro, lo que te dice acá, porque no se entiende nada porque se copió medio mal. Lo que te dice es que nosotros antes habíamos definido la energía potencial como positiva y ahora la estamos definiendo como negativa. Entonces, un cuerpo, lo que antes una manzana elevada a 5 metros, antes tenía una energía potencial positiva y ahora tiene energía potencial negativa porque es siempre negativa. Es lo que habíamos visto antes, ¿no? Que, o sea, no importa el valor de la energía potencial, siempre le va a importar la variación. Y ante lo que pasaba antes es que si yo aumentaba la altura, el delta U iba a ser positivo, o sea, iba a aumentar mi energía potencial. El delta U, que es lo que importa, aumenta si yo aumento la altura. Y ahora también, si yo aumento la altura, el delta U aumenta. El U inicial es menos 10, el U final es menos 9. Bueno, el delta U aumenta. Entonces, lo importante siempre es decir que tanto como con la definición esta de energía potencial como la anterior, en los dos casos el delta U va a estar siempre positivo cuando yo me aleje del centro de la Tierra. Entonces, esto es lo que quería decir. Esto. Esta está buena. Dice, un planeta se mueve con rapidez constante en una órbita circular alrededor de una estrella. En una órbita completa, o sea, cuando recorre todo en un periodo. La fuerza gravitacional que la estrella ejerce sobre el planeta. ¿Realiza trabajo positivo, negativo o cero? Entonces, en un movimiento completo. El trabajo que, por ejemplo, el trabajo que el Sol hace sobre la Tierra en un periodo completo, ¿va a ser positivo, negativo o cero? Es una trayectoria completa, es cero, está bien, está perfecto, porque es una fuerza conservativa y si el inicial es igual al final es cero, está perfecto, eso es una buena justificación. Otra justificación de por qué es cero es porque como es una órbita circular,
siempre la fuerza es perpendicular a la yo voy a trayectoria. decir esa, Mariano. No realiza trabajo. Esa podría ser otra justificación. La mejor justificación igual es que el trabajo total es igual a qué cosa. ¿Cómo? No escuché. Que la mejor justificación capaz es usar el teorema del trabajo y la energía. El trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Si la energía cinética no cambia, entonces no se relaciona trabajo total. Claro. Está directamente ahí y decir listo. Siempre que le pregunte por energía cinética y trabajo, está bueno usarle. Da igual las tres justificaciones, cualquiera son válidas. Y después la siguiente pregunta que le hacía era... por favor. La siguiente le dice, ¿y si la órbita del planeta fuera elíptica, de modo que la rapidez del planeta no sea constante? ¿Qué va a pasar con el trabajo total en una órbita completa elíptica? O sea, la trayectoria va a seguir siendo perpendicular, ¿o no? Habíamos visto que si era así, por ejemplo, si era en este punto, o sea, sí, está presente, o sea, sí, se podría justificar acá, pero es más fácil la justificación. Primero te respondo a vos, Agus, que dijiste que sí, ahora viendo el dibujo. Sí. es siempre perpendicular. Si estoy en este punto, en una órbita elíptica, la velocidad acá está así, no es perpendicular. Claro. En una órbita circular sí es perpendicular. Por eso, cuando hicimos la demostración, ahí sí, en la segunda ley de Kepler, esto lo dijimos, bueno, esto va a ser phi, y tomamos solamente la velocidad tangencial. ¿Tangencial a quién? Al radio este de acá. Eso es lo que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque en una órbita circular, la velocidad es igual a la velocidad tangencial. En una órbita elíptica, la velocidad tangencial es así, la velocidad vector es así, la velocidad tangencial tiene otra dirección, tiene un ángulo. Claro. Entonces, si la órbita es elíptica, da una vuelta completa, ¿qué le parece? ¿Se realizó trabajo o no se realizó trabajo? Vuelta completa. ¿Qué cosa dijiste? Sí, también sigue siendo cero. Sigue siendo cero y encima también, o sea, sigue siendo la misma velocidad. Ahora les hago es cero claramente, por las mismas razones. Excepto, o sea, en este caso hay dos justificaciones. Una es, o sea, vuelve al mismo punto, solo trabajaron fuerzas conservativas, se conserva la energía, tiene la misma velocidad. La otra justificación es que el trabajo total es la variación de energía cinética, entonces siempre en este punto va a tener siempre la misma velocidad. Entonces, cuando dé 1 millón de vueltas o una vuelta, siempre acá tiene la misma velocidad. Entonces no se varió la energía cinética. Y después, ¿qué les iba a decir? Les iba a preguntar. Bien, podría ser así. Sí, con la que te sientas más cómodo, con la que y sentís que sabes mejor, se lo justifica. O con la que estés más segura que está bien. Pero imagínense en una órbita elíptica, les hago otra pregunta. Por ejemplo, desde acá, voy desde acá y voy hasta acá. ¿Ahí se realizó trabajo o no se realizó trabajo? Ahí no es una órbita, ahí no es un coso cerrado. Yo creo que sí. ¿Y por qué? ¿En qué te basarías? Y la variación de energía cinética, o sea, cambia. Claro, nosotros habíamos visto que habíamos calculado la velocidad orbital. La velocidad orbital era la raíz de G por M sobre R. Entonces habíamos dicho, bueno, si el R es grande, la velocidad es baja, y si el R es chico, la velocidad es alta. Entonces, claramente, el radio acá es mayor y el radio acá es menor. Entonces, si acá estoy más cerca del centro, acá voy a tener una velocidad más grande y acá una velocidad más chica. Cuanto más lejos esté, más chica va a ser mi velocidad. Entonces, acá varió mi energía cinética. Entonces, entre este punto y este punto va a haber un trabajo. En el caso del, si hago la órbita mejor, si hago el Sol así, como habíamos visto antes, en este caso tengo la velocidad mayor, en este punto tengo la velocidad menor, en este punto tengo una velocidad intermedia, y en este punto tengo la misma velocidad intermedia. Entonces, entre este punto y este punto se realizó un trabajo positivo.
¿Por qué? Porque aumentó la energía cinética. Entre este punto, o sea, en realidad el trabajo positivo, desde acá hasta acá, trabajo positivo, aumenta la energía cinética. Y desde acá hasta acá, trabajo negativo, disminuye mi energía cinética. Pero después vuelve a aumentar. Si es cerrada, va a ser cero. Pero en una elipse, si yo aumenté mi velocidad como módulo, realicé trabajo. Perfecto. ¿Entendieron esto? No, o sea, se va a conservar. No, no, está bien. Por eso digo que lo podés justificar ahí, pero sería medio largo. O sea, está bien que L se conserva. Lo que se va a conservar, o sea, lo puedes justificar porque decís, L se conserva. Entonces el R por la masa, por la velocidad, por el seno de phi se conserva. Entonces, bueno, lo que se va a conservar es el R por la velocidad tangencial. Entonces, si aumenta el radio, disminuye la velocidad tangencial. Si disminuye el radio, aumenta la velocidad tangencial. Entonces, con eso le podría justificar lo que cambia la velocidad. Y después le metés el teorema de trabajo de energía. Entonces, con la conservación de L le podés justificar lo que las velocidades tienen que ser distintas porque los radios son distintos. Eso le podría justificar con conservación de L. Pero después le tenés que decir, bueno, como cambió la velocidad, hubo variación de energía cinética. O sea, sería una justificación un poco más larga, pero o sea, hay cosas también. Bueno. Después, ahora la pregunta. La rapidez de escape, que habíamos visto, yo tiraba uno y llegaba al infinito. La rapidez de escape para un objeto en la superficie terrestre, ¿depende de la dirección en la que se lanza? ¿Depende en qué dirección yo lo lance? Existen las dos opciones, ¿no? ¿Sí o no? Para A mí ver, ¿en no. qué? ¿Cómo? Para mí no. ¿Por qué no? Porque usas tipo, usas energía, o sea, cuando usas energía cinética, usas el módulo, ¿no? Claro, o sea, usamos conservación de energía. Depende que ande, no depende de la dirección, sino depende del radio de la Tierra. O sea, obviamente no va a ser la misma velocidad de escape, o sea, depende del radio de la Tierra. Yo lo tiro desde la Tierra. Pero si yo digo que, si yo desprecio la resistencia del aire, digo, bueno, se conserva la energía. Entonces yo le doy una energía cinética al principio y listo. Esa energía cinética se la va a ir gastando a medida que gane altura. Entonces no depende de la dirección. Más en la justificación dijimos, bueno, la energía cinética inicial se va a la final. Ni me interesó ni el ángulo en lo que te da ni nada. Solo me interesó la energía cinética que yo le daba. Entonces si yo lo tiro para arriba derecho o lo tiro medio de costado, mientras yo le dé la misma energía cinética, esa energía cinética le va a alcanzar para llegar al infinito. O sea, no depende del radio. Después les pregunto, bueno, su respuesta depende de si incluye o no los efectos de la resistencia del aire. Y ahí sí depende, porque si yo lo tiro medio de costado, hasta que sale de la atmósfera del aire va a ir recorriendo mucho más distancia. Si yo lo tiro derechito para arriba, recorre menos distancia. Entonces, si yo lo tiro derecho, le voy a dar menos velocidad para compensar menos este efecto del aire. Y si yo lo tiro medio de costado, va a recorrer un montón de aire, va a perder mucho más velocidad. Entonces, si no hay fuerzas no conservativas, como la resistencia del aire, no depende del ángulo. Este está bueno. Si un proyectil se dispara, parecido también. Un proyectil se dispara hacia arriba desde la superficie terrestre. Entonces disparamos un proyectil, mismo caso que el anterior. ¿Qué sucederá si la energía mecánica total, la total, es menor que cero, mayor que cero? En ambos casos desprecia la resistencia del aire y los efectos del sol, de la luna, de nada. Entonces, ¿qué va a pasar si la energía potencial que yo le doy es menor que cero? ¿Y qué va a pasar si es mayor que cero? Piénsenlo comparándolo con el caso anterior que vimos. Piénsenlo comparando con ese caso anterior. O sea, piensen cuánto valía la energía mecánica total en el caso de velocidad de escape. La energía mecánica total. ¿Cuánto valía en ese caso?
O sea, la inicialmente que tenía energía cinética y energía potencial, que numéricamente ni idea. Pero nosotros se acuerdan que en la demostración que dijimos que la energía mecánica inicial era igual a la energía mecánica final. O sea, la energía mecánica era constante. Entonces, si la energía inicial es igual a la final, ¿y cuánto valía la energía mecánica final? En el caso anterior. 0. Valía 0, claro, porque yo digo, bueno, el U en el infinito es 0 y no tiene energía cinética. Entonces, en el caso de velocidad de escape, para que llegue al infinito y se quede colocada en el infinito quieta, ahí tiene energía mecánica total 0. Durante toda la trayectoria tuvo energía mecánica total 0. Al principio tenía todo cinética y después eso lo compensó para hacer menos negativa la potencial. Pero la energía mecánica total de ese sistema siempre fue 0. Ahora bien, ¿qué pasa si la energía mecánica es mayor que 0? Y esa energía, o sea, si fuera mayor que 0, la energía potencial máxima es 0. La energía potencial máxima es 0, listo. Entonces ahí no tenía problema. Entonces, ¿a qué lado se fue parar la energía? Si es mayor que 0. Si no, no puede ser potencial. ¿Qué otro tipo de energía hay? Si yo lo tiro con energía mayor que cinética, entonces, si yo lo tiro con energía, si tiene energía mecánica mayor que 0, tiene 1 joule de energía mecánica, entonces va a llegar al infinito con U0, entonces le va a quedar 1 joule, listo, eso va a ser energía cinética. Entonces, si tiene energía mecánica mayor que 0, va a llegar al infinito y va a quedarse con la energía cinética. Se va a ir con velocidad constante a donde sea, ¿entendés? Si tiene energía mecánica total mayor que 0. Si tiene igual a 0, va a llegar al infinito y se va a quedar en el infinito. Si tiene energía mecánica total menor que 0, no le va a alcanzar la velocidad para llegar al infinito. Entonces va a llegar y se va a quedar dando vueltas. ¿Entienden los tres casos? Si la energía mecánica es 0, llega al infinito con energía cinética 0 y energía potencial 0. Si tiene más, obviamente, se va a pasar de infinito con velocidad. Si tiene menos, no le va a alcanzar para llegar al infinito. ¿Entendiste? Perfecto. Y después, esta última. ¿En qué punto de una órbita elíptica es máxima la aceleración? ¿En qué punto de una órbita elíptica es máxima la aceleración? Si no es que la aceleración igual en... Porque las fuerzas igual en todos los puntos. Las fuerzas igual en todos los puntos. ¿De qué depende la fuerza? Ah, no, qué boludo. Claro. ¿No es cuando el radio es menor? Claro, cuando el radio es menor. Claro, cuando el radio es menor, la fuerza es mayor. Habíamos visto nosotros el... O sea, en el gráfico habíamos visto que cuando el radio es mayor, el módulo de la fuerza es menor. Y cuando el radio es menor, el módulo de la fuerza es mayor. Entonces, en una órbita elíptica, por ejemplo, en el perihelio, la aceleración va a ser máxima. El módulo de aceleración va a ser máxima. Y en el afelio, el módulo de aceleración va a ser mínima. ¿Por qué? Porque depende también del radio, no solo de las masas ni nada más. ¿Los quedó claro? A ver. Perfecto. Sí, clarísimo. Este es un tema para que si lo estudian un día, ya posta es para sacarse un 20. Directamente un 20. Sí, pero no te tomas solo un tema. Y después, o sea, velocidad de escape y todo eso son demostraciones que son bastante fáciles. Como lo olvidaría. Sí. Sí, obvio. Sí, yo opino lo mismo. Por eso lo que tienes. No, aprendés por. No, o sea, si te aprendés algo de memoria, capaz en un escrito te puede ir bien, pero en un oral, si no sabes algo, si no lo sabes, menos que nada vas a saber decirlo. O sea, último. Por eso tenés que saberlo.
sí o sí. Pero sí, cuerpo rígido igual, si después cuando terminemos los temas podemos meter repaso de los temas que quieran practicar más y para meterle más a eso capaz. Pero así igual. El final de viciador tiene teoría y práctica, creo. Igual es fácil. No es oral, no es oral. Aunque sea a mí, no sé si habrá cambiado. No, pero no, era primero la parte física 3, es escrito, pero es un oral escrito, es todo escrito. Es todo práctica física 3, yo te había dicho. O sea, te agarra Semba y dice, bueno, primer problema, agarra Semba, oral con Semba, primer problema, tenés una masa y te haces así. Bueno, haceme este problema, aguantas así haciéndolo. O sea, es un problema como si fuera un teórico del parcial, pero tenés que hacerlo en el momento. Claro. Es un poquito nervioso igual. Qué raro va a ser volver a dar finales presenciales. Sí, va a estar rarísimo. Mañana arranca con Física 3 con Martu Vitti, vas a arrancar. ¿Viste que Cande nos reemplazó? ¿Viste que nos reemplazó? De sola no, yo también estoy estudiando, yo estoy estudiando todas las materias. Pero sí, nos reemplazó. Bueno. 10:30. ¿Cómo te vas a levantar a las 7 un sábado? ¿Pero vos te querés levantar un sábado a las 7 de la mañana? Obvio, todos los días tenés. No. Para empezar, tipo, así cuando estás encerrado, que no hay nada para hacer, no cambia que sea fin de semana, la verdad, es todo lo mismo, boludo. No importa, pero por eso, cuando es cuarentena, la idea es que el día se te haga más corto. Bueno, encima pensá que en la mañana están todos los partidos de Roland Garros. Entonces te ves todos los partidos en la mañana, clave. ¿A mí también está con Física 3? Sí, igual, bueno, estoy medio atrasada igual con Física 3. ¿Vos qué te pensás? Bueno, está bien entonces. Yo antes que levantarme a las 7 prefiero recursarla. Perfecto. Esas expectativas ahí Igual posta es divertido estudiar porque son todos muy parecidos los parciales y hacer 2 o 3 te sale bien y ya sos crack, ¿viste? Che, y también usted la semana que viene tienen parcial de estabilidad, ¿no? Sí. O sea, ustedes tienen el cuarto y nosotros tenemos el tercero. Clave. Ya me estaba re contenta. Y, o sea, decís que fue fácil entonces el ayer. Posta no entiendo, tipo, no fuiste a ninguna clase de estabilidad y te quejas que no hayas aprobado. Agradecí que pasaste los primeros 2 y que te... No vas a tener eso. Sí, por eso. Hasta que toman el presente. Sí, no vas a ninguna clase de estabilidad y te quejas, no puedo creer. No, yo nunca tomo el presente en la mía y estas 2 tomaron, boludo. Tengo 2 ausentes ahora. Sí, son re divertidas. Postas además de estabilidad son re divertidas. Yo con Adriana no, boludo. Re hablamos con Adriana, boludo. Saca la calculadora y le digo, pero pará, usá mejor la calculadora, le digo. ¿Por qué no usás la tecla Sol? Y se pone re contenta. Ah, tremendo esto, lo voy a tener que aprender. Dice. O sea, entonces, decís que no entendí igual si dijiste que fue difícil o fácil el parcial de ayer. O sea, el 2 dijiste que fue fácil. Pero vos porque llorás por todo. Antes era por todo, no cuenta. No es parámetro. No lo sabía decir. ¿Cuándo se creció? ¿Qué guía? ¿Hay guías? Cande se creció que Caro no lo sabía hacer. Obvio que Caro lo sabía hacer, pero no tenía ganas de pasártelo, obvio. No lo sé hacer, ¿viste? No, al contrario, te estaba haciendo un favor. O sea, a mí me Qué buena amiga.
No, no es como yo, esa es mi mujer, yo soy varón. ¿No? O sea, Mariano, a mí me van a tomar mismo que vos. Yo soy un garca, por favor. Ayer me perdí todo el partido de Federer con Brasil por explicarle a grande a los chicos, imagínate. Igual no pasaron después, pero bueno. No pasó nadie igual, creo. No pasó nadie de nadie igual. Creo que a Astroya también le fue mal. Va, no, que fue... Le fue a todos mal. ¿Qué materia explicaste ayer? Estabilidad. No me hubiesen dicho, forros. No, pues estaban en clase. Estaban, no sé, vos. ¿Quién, yo? Estaba en clase. Y encima dan el parcialito dentro de 2 semanas, ya con el parcial quizás saben cómo es. O sea, no tienen que ni estudiar. No importa, pero prefiero tener la clase. Y además también tengo. ¿Por qué se quejan? Si nosotros las primeras 2 parciales lo tuvimos así. Y no nos quejamos. No, las primeras 2 eran una pelotudez. Es lo mismo, es lo mismo. Yo no me voy a poner. Tenemos no, una. A nosotros nos cabió porque nos cayó jueves feriado. Entonces no quedan clases. Entonces tuvieron que adelantar. O sea, tenemos re temprano porque el otro es feriado. Che, genial. Primero que era una semana y segundo, no es que me voy a poner a estudiar estabilidad una semana ahora. Yo ya lo tengo de Mariano, un día antes me pongo. Es lo mismo. Y bueno. Pero además no tenés que recuperar el tercero, tenés que solo probar con un 6 en el cuarto y listo. Pará, es un 6. Para hacer el 4, sabe todo Cande del 4. Sí. ¿Y cómo se llama? También tengo lunes macro tenemos y el sábado métodos. Sábado métodos, el método posta, agarrás el examen, cerrás los ojos y lo empezás a hacer, y sale solo, te lo juro. Pero yo no tengo calculadora, boludo. No, sin calculadora, con el octavo, sale solo. O sea, no hay que hacer nada. Posta por el tipo de sale solo. No tengo ninguna función subida a la cerrada, sale. Buenísimo. Igual fuera de jugar, tipo, métodos son, creo que en toda la materia son 2 temas. Para si le hubieran dedicado, en vez de 0 minutos, 1 minuto, serían, o sea, 12. Solo que le dedicaron 0 minutos. Tenemos que tener entonces tenemos que tener. Volvamos más tarde, listo. Listo. Pero. Eso, ni... Sí, no, tenés que mandarle el número de trámite. Pero no vas a dar una clasecita de métodos o no. Sí, vamos a hacer un parcial, sí. ¿No? Buenísimo. Un parcial de sonoro. Tengo un clip para subir ahora sobre Mariano. De esos que subo, ¿viste? Voy a mandar ahora.